Apocalipsis, capítulo 4. Apocalipsis, capítulo 4. Sean todos bienvenidos, hermanos. Nos da mucho gusto que hayan venido, que estén aquí. Ahora no llovió tan fuerte como los jueves pasados y nos da gusto que estén aquí. Gloria a Dios. Apocalipsis, capítulo 4. Vamos a leer todo el capítulo. Hace 8 días lo leímos, pero no nos hace daño con volverlo a leer. Vamos a leerlo alternadamente. Leo el primer verso, usted el segundo, y nos unimos en el verso 11. Dice así la palabra del Señor. Apocalipsis 4. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono ardía como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es, que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, todos juntos: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Puede sentarse, hermano? Y ahora vamos por que Dios nos dé entendimiento y podamos saber sacarle el mayor provecho a estas enseñanzas. Bueno, hace 8 días veíamos los que vinieron y espero que recuerden, y los que no les voy a dar un pormenor de lo que vimos. Vimos los primeros versos de este capítulo. De hecho, a la enseñanza anterior le llamé el trono y el rey, porque nos enfocamos principalmente en esto. Vimos cómo Juan es llamado, dice, después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Bueno, después del tiempo de la iglesia, Jesucristo lo llama, le dice: sube acá, y le muestra lo que está sucediendo en el cielo, ¿sí? Entonces ahí nosotros vimos cómo Juan se sorprende, porque él lo primero que ve es un trono, y lo que ve en el trono no es la apariencia de una persona. Ve que hay algo en el trono, pero no le ve la apariencia, como lo vimos con respecto a Daniel y con respecto a Ezequiel, que también tuvieron una visión muy similar. El apóstol Juan lo único que ve es un resplandor que lo compara con una piedra preciosa. ¿Cuál piedra preciosa? Dice la palabra que es, a ver si lo leyeron con entendimiento. ¿Con qué? Con el jaspe. Le habíamos dicho hace 8 días que el jaspe era una piedra translúcida, preciosa,
que cuando los rayos luminiscentes le dan, es un brillo excelso lo que refleja. Así lo que veía Juan no distinguía a una persona, solamente veía el resplandor de algo, como cuando Pablo iba camino a Damasco a perseguir a los cristianos y se le aparece, tiene ese encuentro con Jesucristo, y dice que cuando tiene ese encuentro fue un resplandor que hasta hizo que cayera a tierra Pablo y que quedara ciego por un tiempo. No podía ver porque el resplandor era tan grande. Lo mismo pasó cuando Moisés subió al monte y regresó. Dice la palabra que su rostro brillaba a tal grado que era necesario que él se lo cubriera, porque la gente no lo podía ver. Imagínense, parece un cuento de hadas, parece una historia de Hollywood, pero no es así, es la realidad. Y no tan solo hay un ejemplo, les estoy mencionando varios para que usted se dé cuenta que es una realidad. Lo mismo el apóstol, cuando ve a lo lejos el trono, lo único que vio fue ese resplandor, y dice, es como un jaspe. Pero también vio alrededor de ese resplandor, vio también un fulgor rojo, y dice, es como el jaspe y la cornalina, porque la cornalina es una piedra preciosa, pero roja. Entonces yo quiero que usted visualice todo eso. Veía el trono y no veía una persona, solamente veía dos resplandores que eran como, el primero era blanco por el jaspe, y eso representa la santidad de Dios, la santidad sin la cual nadie podrá ver al Señor, hermano. Sin la santidad sin la cual nadie podrá ver al Señor. Y después ve alrededor del brillo como jaspe, ve ese resplandor o fulgor como la cornalina, que era rojo. Y eso nos habla de esa ira. Es decir, cuando sube Juan allá es para que él viera cómo se estaba preparando las huestes celestiales, cómo estaba preparando, orquestando Dios todo para derramar su ira sobre la tierra. Eso es lo que Dios quería que viera Juan y lo plasmara, para que tú y yo nos diéramos cuenta que si bien Dios es un Dios de amor, Dios es amor. No es Dios de amor, Dios es amor. Pero va a llegar un tiempo que va a tener un límite, y ese límite está muy cerca, hermano. Él va a derramar esos juicios sobre la tierra, y eso es lo que estaba viendo Juan, esa ira. Pero sobre todo esto también dice la palabra que él estaba viendo un círculo. Él lo describe como un arco iris, pero dijimos hace 8 días que no nada más era un arco iris como el que usted y yo vemos en el horizonte, que nada más es la mitad de un arco. Lo que estaba viendo el apóstol Juan era un círculo completo, un arco iris completo. Yo les decía, como a veces el arco iris que está circundando al sol, que en ocasiones, yo no sé si usted lo ha visto, pero a veces hay un arco iris alrededor del sol, y es un arco iris completo. Así estaba viendo el apóstol Juan alrededor del trono de Dios, pero no era un arco iris de 7 colores. Dice aquí que era como una esmeralda, y dijimos que la esmeralda es una piedra preciosa de color verde, y el verde sabemos que simboliza esperanza. Quiere decir que sobre la ira que estaba representada por el fulgor rojo de la cornalina, sobre la ira estaba todavía una capa más grande de esperanza. Y dijimos, como dijo el profeta Ageo, que en medio de la ira el Señor se acuerda de la misericordia. Dios va a tener misericordia en medio de esos 7 años de gran tribulación, va a tener misericordia. Ahora vamos a ver más elementos de la visión que tuvo Juan. Él fue trasladado en el espíritu hacia el cielo, y ahí vio otras cosas. Nos dice aquí la palabra en el verso 4, dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y aquí, como dice ahí la diapositiva,
el punto es los 24 ancianos. ¿Quiénes son estas personas? Vamos a ver primero qué características tenían o tienen estos personajes. ¿Qué características tienen? Lo vamos a ver de acuerdo a la palabra. Son 6 características que se destacan, 6 características que se destacan de estos personajes. Les voy a invitar a que me ayuden a buscar estas citas. Voy a ir dando las citas y ustedes les invito a que me ayuden a buscarlas. Es Apocalipsis 4:4, Apocalipsis 4:10. Se las voy a ir dando por persona para que me apoyen a leer. A ver, voy a invitar a mi hermana Fabiola a que busque Apocalipsis 4:4. Después a mi hermana Rosita, Apocalipsis 4:10. A mi hermano Samuel, Apocalipsis 5:14. A mi hermano José Alfredo, Apocalipsis 19:4. A mi hermana Laura, Apocalipsis 5:8. A mi hermano David Alfredo, Apocalipsis 5:9. A mi hermano Arturo Josás, Apocalipsis 11, del 15 al 19. A mi hermana Chabel Leiva, Apocalipsis 19:4 al 9. Yo les voy a ir diciendo la cita y ustedes, conforme la vayan escuchando, se paran por favor a leer. Entonces, la primera característica, les dije, son 6. La primera es que tienen vestiduras blancas y coronas de oro. ¿Qué dice Apocalipsis 4:4? Ya lo leímos, pero para recordar. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Gracias, hermana Fabi. Entonces, estos personajes, fíjense, nos describen su apariencia. Nos describen su apariencia. Ahí no nos dice si eran morenitos, si eran altos, si eran bajitos, si eran de ojos rasgados. No nos describen detalladamente o definidamente su apariencia física, pero sí nos describe su apariencia o su aspecto externo. Y yo creo que eso es algo que debemos de considerar, hermano, porque a veces como cristianos puede ser que incluso tengamos muy buena doctrina aparentemente, ¿sí? Pero a veces no comulgamos, y no me lo tomen como que una palabra de la iglesia tradicional. Al decir comulgar es que no practicamos las enseñanzas básicas que la Biblia tiene, ¿sí? A lo mejor nos gusta buscarle y rebuscarle a los aspectos difíciles de entender. Nos gusta todo eso. Pero olvidamos las cuestiones sencillas de la palabra. No sé si me esté dando a entender, ¿sí? Lo que nos dice aquí la palabra es que estos personajes tenían vestiduras blancas. Si usted se da cuenta, todo lo que está en el cielo tiene que ver con luz, con blanco. Por ejemplo, el jaspe, aunque es una piedra translúcida, pero refleja luminosidad. De hecho, en el capítulo 19 vamos a ver cómo se describe que la ciudad celestial era resplandeciente como el jaspe. Y entonces, ¿por qué a veces nosotros como cristianos tomamos costumbres que vemos bonitas o que vemos que tienen éxito en las cosas de allá afuera y las queremos meter dentro de la iglesia? O bueno, ya no le voy a decir dentro de la iglesia, sino dentro del recinto donde hacemos cultos. Ya no le digo templo, porque ya hoy las iglesias modernas, como les decía hace algunos días, ya no les dicen templos, porque decir templo es una palabra obsoleta. O sea, si eres un cristiano que vas a un templo, o sea, estás pues pasado de moda, ¿sí? Ahora es el centro cristiano, ahora es el auditorio, ¿verdad? Ya, o sea, tiene que tener un nombre secular para que eso jale a las personas.
O sea, ya ahora ya lo que atrae a las personas ya no es el poder del Espíritu Santo. Ahora lo que atrae a las personas es que tú te parezcas al mundo. ¿Sí? Eso es lo que se vive actualmente. Por eso les digo, ya en muchos lugares ya no se dice templo, ya es o casa, ¿verdad? Casa de oración, casa, y le ponemos de muchas formas para que ya no suene tan religioso decir el templo. Pero ¿cómo eso ha ido también haciendo que ya los lugares de adoración ya no parezcan templos? O lugares de adoración, vamos a llamarlo así. Ya no parecen lugares de adoración. Ahora en realidad parecen auditorios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se pintan de colores oscuros, buscando que las luces resalten, ¿verdad? Los coristas, el que predica, generalmente siempre anda de colores oscuros. Aparte de que dicen que el negro da mucha elegancia, y si estamos un poquito llenitos, pues dicen que hace que las personas se vean más delgadas, pues eso lo ponemos de pretexto. Pero vean cómo en la palabra de Dios nos hace mucho hincapié en el atuendo, cómo era la gente, cómo a Dios le agradaba eso. Lo blanco, la luz, ¿sí? Tomemos esos ejemplos, porque a veces, vuelvo a repetir, creemos que no tiene la menor importancia que tú vayas a un lugar y esté todo oscuro, esté con muchos colores negros, no importa. Y a lo mejor en este momento usted va a decir, me va a decir acerca de mí, qué exagerado eres. Solamente les estoy diciendo, compare el lugar donde vamos a estar, porque ¿cuántos piensan ir para allá, hermano? ¿Cuántos piensan estar allá? Entonces vayámonos acostumbrando a la luz, vayámonos acostumbrando a estar en luz, no en tinieblas. Nosotros somos hijos de luz, dice la palabra, no de tinieblas, hermano. ¿Sí? Vayamos acostumbrando a nuestro entendimiento a razonar en esto. Porque vuelvo a repetir, creemos que porque la mayoría cambia sus estilos, cambia sus formas, cambia sus métodos, son agradables delante de Dios. Pero si lo comparamos, lo que hacemos a la luz de la palabra, estaremos en lo correcto. Estos personajes tenían vestiduras blancas y coronas de oro. Después dice, punto número 2, adoran al que está en el trono y rinden sus coronas delante de él. ¿Qué nos dice Apocalipsis 4:10? Se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo. Gracias, hermana Rosa. Aquí vemos la actitud de estos personajes. Dice, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Están adorando. Es otra cuestión también que debemos de analizar. Yo he escuchado muchos mensajes donde se hace mucho hincapié en que la adoración no es tan solo decirle cosas bonitas al Señor. Y tienen razón. O sea, si nos vamos a la raíz griega de lo que significa adoración, tú cuando sirves a Dios le estás adorando. Cuando le cantas le estás adorando. Cuando estás haciendo las obras que Él te dice que hagas, estás adorando. Pero también debemos considerar esto, que adorar es decirle con tus palabras, decirle con tu voz cuán hermoso es para ti. Se lo recalco porque a veces, vuelvo a repetir, hacemos más énfasis en otras cosas y hasta llegamos a creer que si tú das un gloria a Dios, Señor, tú eres bueno, Señor, tú eres lo máximo, Señor, lo que salga de tu corazón para decir a Dios, creemos que eso ya no es adoración, porque nos meten en la cabeza que adorar es algo más. Pero la palabra nos da muchos ejemplos de personas que llegaban y adoraban literalmente, como cuando cuando los magos de Oriente llegan con Jesús y dice que le dan sus presentes y se postran, ¿y qué hacen? Y adoran, y le adoran, ¿sí?
Entonces debemos tomar también esto en cuenta. Al Señor Jesucristo le encanta que le adoremos, hermano, que le adoremos en todo tiempo. Eso es lo que va a estar sucediendo en el cielo de continuo. Yo no sé de qué nos llenamos la boca a lo largo de todo el día, o bueno, de los días, de las horas que permanecemos despiertos. Yo no sé de qué nos llenamos la boca. Si de cosas negativas, si de malas palabras, si de chistes de colores, si de chismes, si de maldiciones, si de griterías, si de enojo, o si en realidad nos llenamos la palabra de alabanzas para Dios. Yo sé que tenemos que hablar cosas como seres humanos, que tenemos que interactuar, pero en esos tiempos que podemos tener un tiempo de intimidad con Dios, ¿se lo damos ese tiempo? ¿O qué es lo que hacemos? Si quieres ir al cielo, tenemos que ser adoradores, adorar al Señor con nuestras palabras. ¿Qué nos dice Apocalipsis 5:14? Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Gracias, hermano Samuel. Aquí nuevamente dice: se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Qué nos dice Apocalipsis 19:4? Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían amén, aleluya. Gloria a Dios. Entonces aquí vemos nuevamente cómo estos seres, estos ancianos, se postraban y adoraban a Dios. Después, en tercer lugar, dice: tienen arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Gracias, hermana Laurita. Entonces aquí vemos más características. Vamos a la siguiente. Apocalipsis 5:9. Y cantaba un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Gracias, hermano David. Aquí entonces vemos que también estos seres cantaban al Señor. Número 5. Están en el cielo con el Cordero antes de su segunda venida para juicio sobre la tierra. Apocalipsis 11:15 al 19. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras, el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Gracias, hermano Arturo. Entonces aquí nosotros vemos cómo en los momentos donde se están desatando los juicios de Dios, ahí están los 24 ancianos dándole gloria, dándole honra. Y nosotros aquí vemos que ya en el tiempo límite para que descienda Jesucristo, ahí están allá en el cielo esos 24 ancianos. Hago énfasis en esto porque más adelante usted se va a dar cuenta por qué, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Esos ancianos están allá en el cielo con Jesucristo. Y número 6 dice: celebran las bodas del Cordero e inmediatamente ocurre la segunda venida de Jesús a la tierra. Apocalipsis 19:4 al 6. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya.
Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gloria a Dios. Adelante, hermano. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Vemos cómo esa alabanza está de continuo en la boca de estos personajes, de estos seres que están allá en tronos alrededor del trono de Dios. Lógicamente que son tronos más pequeños, pero están ahí en la presencia de Dios. Pero ahora la pregunta que quizás todos nos hacemos, o que quizás no nos hacemos, pero que debemos de saber es: ¿quiénes son los 24 ancianos? ¿Quiénes son los 24 ancianos? Aquí hay 4 opciones, ¿sí? No son las 4, hay 4 opciones. ¿Quién piensa usted que son estos 24 ancianos? Inciso A dice: son judíos y la iglesia. ¿Representados por quién? Los judíos por las 12 tribus y la iglesia por los 12 apóstoles. Esa es una teoría que fue muy promulgada hace algún tiempo y muy creíble para algunos. Número 2 dice: son seres angelicales. Perdón, no es número 2, es inciso B. Son seres angelicales. Otros dicen que son simplemente 24 ancianos. No se meten en camisas de 11 varas, ¿sí? Perdón por la expresión, pero a lo que quiero referirme es que no se meten en problemas. Y inciso número D, son la iglesia, ¿sí? Son la iglesia. Entonces, ¿quién dice usted? Ya por allá escuché a algunos hermanos que decían: son el pueblo judío. ¿Quién más puede ser? ¿Son judíos y la iglesia? ¿O quiénes son? Bueno, ya, como sé que no me van a responder, vamos a ver quiénes son estos personajes. Lo vamos a ver lo más objetivamente. Pero para esto tenemos que leer qué nos dice Apocalipsis 5, 8 al 12. Y ahí nos va a dar luz de quiénes o qué representan. ¿Qué representan estos 24 ancianos? Apocalipsis 5, 8 al 12. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo canto, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lenguaje y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, hermana Charo. Entonces aquí nos está dando luz de quiénes son estos personajes. Y ahí están los 2 enunciados que nos van a llevar a ver quiénes son estos personajes. El enunciado número 1 dice: los 24 ancianos no pueden ser solo judíos,
porque dice que son de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Sí? Aquí en este pasaje estamos viendo cómo se dice que le adoraban de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Entonces no puede ser el pueblo judío. Además, déjame decirle otra cosa. Antes de que empiece la gran tribulación, Dios no ha terminado con los judíos. De hecho, es cuando Él va a empezar su trato con los judíos. ¿Sí? Acuérdese que el pueblo escogido era Israel, los judíos. Pero debido a su dureza de corazón, debido a la indiferencia, el Señor hace un tiempo e introduce a la iglesia. ¿Sí? A partir del Pentecostés viene el tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia. Pero este tiempo de la gracia va a terminar cuando Cristo venga por la iglesia. Amén. Y entonces, ¿qué va a pasar después? Dios vuelve a retomar el trato con Israel. ¿Sí? Pero hasta que terminen esos 7 años de gran tribulación es que haya terminado el trato con Israel. Ahí es cuando el apóstol Pablo en el libro de Romanos dice: y después de esto, todo Israel será salvo. ¿Sí? Hasta que hayan concluido los 7 años de gran tribulación. Entonces, eso que muchas veces nos dijeron en las predicaciones de que eran los 12 apóstoles y que eran las 12 tribus de Israel, no tienen ninguna validez. Solamente porque alguien dijo, pues 12 y 12, 24, y ya la armamos, y ahí está el misterio. Pero no es así. Ahí todavía Dios no ha terminado con Israel. Dios va a empezar apenas su trato de nuevo con el pueblo de Israel. Israel tiene que pasar por ese martirio, tiene que sufrir todo eso, para que al final de la gran tribulación, entonces sí dice que van a ver y van a reconocer al que traspasaron sus heridas, y el pueblo se va a arrepentir. Y hasta ese momento entonces es cuando vendrá la redención total sobre Israel. ¿Sí? Mire, el número 24 solamente en un lugar está bien ejemplificado, y es en Primera de Crónicas, capítulo 24. En Primera de Crónicas, capítulo 24, ahí se nos habla que Dios le dice al pueblo de Israel que tenía que dividirse. La casa de Leví se tenía que dividir en grupos para servir. ¿Sí? Porque acuérdense que los levitas eran los que servían en el templo. Bueno, en aquel tiempo en el tabernáculo. Los levitas eran los que servían. Ya estaba el templo, ya estaba el templo en el tiempo de las crónicas, ya estaba. Entonces se tenía que dividir en 24 grupos. Y así se dividieron en 24 grupos. La casa sacerdotal, que eran los levitas, se dividieron en 24 para que esos 24 grupos se turnaran y siempre estuvieran sirviendo en la casa de Dios. ¿Sí? Entonces, ahí es la única vez en que la Biblia habla también de 24, aparte de esta ocasión de los 24 naciones. Entonces, ¿qué nos representa el número 24? Servicio completo, servicio total. Servidores de Dios. Estos ancianos son gente que les sirve. Y si usted se da cuenta, en todos los pasajes que hablamos de los ancianos, la mayoría dice que le servían a Dios, que le adoraban, que daban sus coronas, que se postraban, que le cantaban, estaban en un continuo servicio. Sí. Ahora yo le voy a preguntar, ¿qué personas de la tierra son aquellas que buscan servir al Señor? Todos nosotros. Aunque yo sé que ese no es el deseo de todos nosotros, pero Dios busca
que todos aquellos que son redimidos, lavados con su sangre, salvos, les sirvan. Por eso es importante que le sirvamos a Dios, hermano. Él busca gente que le sirva. No gente que estemos como la gente que está allá afuera, que tienen templos hermosos y que piensan que por ir a una reunión y estar ahí en la banca y hacer ciertos ademanes y hacer ciertos rituales, eso es suficiente. Dios no busca eso. Dios no busca gente que esté solamente sentada calentando un lugar. Dios busca gente que le sirva. Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos y enséñenles y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, beberán cosas mortíferas y no les hará daño, hablarán nuevas lenguas. Sí, todo esto son acciones que Dios espera de su iglesia. Dios no espera que un cristiano se la pase sentado 2 horas ahí en el lugar de adoración. No, Dios no espera eso. Dios espera que nosotros todos los días le sirvamos. ¿Cuál era el propósito de que Israel dejara Egipto en el tiempo de Moisés? ¿Cuál era el propósito? No tan solo era porque el pueblo tenía que ser libre. Ese no era el principal propósito. Dios en muchas ocasiones hizo énfasis y le dijo a Moisés: dile al faraón que deje ir a mi pueblo, porque me tienen que ir a servir. Me tienen que ir a servir a aquel monte, a aquel lugar. Allá tienen que irme a servir. Dios es lo que busca, gente que le sirva, que esté de continuo haciendo su voluntad. Estos ancianos, estos seres, 24 ancianos, estaban continuamente ahí sirviendo al Señor. Entonces aquí no tiene que ver nada el pueblo judío. Además, imagínese a Simeón, imagínese a Judá, que eran asesinos ahí. Claro, ya sabemos que Dios perdona, ¿verdad? Sabemos que Dios es amplio en misericordia y que echa lo más profundo de lo más profundo de la mano nuestros pecados, si no se acuerdan. Pero pues estos personajes eran tremendos los hijos de Jacob, hermano. Realmente no creo que ellos sean parte de esos 24 ancianos. Y vuelvo a repetir, el pueblo de Israel tenía todavía que pasar 7 años de gran tribulación cuando Juan vio esta visión. El segundo enunciado dice: los 24 ancianos no pueden ser tampoco seres angelicales. No pueden ser tampoco seres angelicales, pues estos fueron redimidos con la sangre del Cordero. Aquí muy claramente en Apocalipsis 5, del 8 al 12, nos dice: y nos ha redimido. En el verso 9, casi al final, dice: y con tu sangre nos has redimido. ¿Ya lo encontró? Dice ahí muy claramente que los 24 ancianos juntamente con los 4 seres estaban cantando y decían: porque nos has redimido con tu sangre. Yo le pregunto a usted, ¿los ángeles son redimidos con la sangre de Cristo? Tampoco, ¿verdad? Entonces ya descartamos a los judíos, ya descartamos a los israelitas. ¿Qué nos queda, hermano? Perdón, ya descartamos a los judíos, ya descartamos a los ángeles. ¿Qué nos queda? La iglesia, ¿verdad? Entonces los 24 ancianos solo pueden ser la iglesia. Los 24 ancianos solo pueden ser la iglesia. Y aquí vamos a ver 3 principios bíblicos que nos comprueban que sí es la iglesia. El primer principio es que es la iglesia porque tienen coronas. Estos
24 ancianos, dice la palabra que tienen coronas. Y solo a la iglesia se le prometen coronas. Ahí hay 5 incisos que nos hablan de las coronas que Dios le promete a los cristianos. 5 coronas que Dios le promete a los cristianos. Vamos a ver estas 5 coronas. Les voy a mencionar nuevamente a algunos de ustedes para que me ayuden a leer. A ver, hermana Rosita Salas, 1 de Corintios 9:25, hermana Frida, 2 de Timoteo 4:8, hermana Ananí, Santiago 1:12, hermana Chayito, 1 de Pedro 5:4, hermana Gaby Martínez, Filipenses 4:1, hermana Anita Ortega, 1 de Tesalonicenses 2:19. Entonces estas 5 coronas, la primera es la corona incorruptible. ¿Qué nos dice 1 de Corintios 9:25? Todo aquel que lucha de todo se obtiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Gracias, hermana. Aquí estamos viendo la corona. ¿Qué corona, hermano? Incorruptible. Se nos promete una corona incorruptible. Vamos con la segunda, que está en 2 de Timoteo 4:8. ¿Qué nos dice? Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gracias, hermana Frida. Es la corona de justicia. Corona de justicia. La tercera, Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La corona, gracias, hermana Nani. ¿Cuál es la tercera? La corona de vida. La corona de vida. Fíjese cómo Dios da aliento. Dice, los que hayan resistido la tentación. Quizás hoy tú te lamentas porque dices, ay, mis compañeros están en una fiesta bien bonita, pero va a haber, sabemos que va a haber cosas que no son agradables delante de Dios, y a lo mejor tu carne quiere ir, pero tu espíritu dice que no, y hay una lucha, como dice en Gálatas, y te sientes frustrado como persona, te dueles en tu carne, pero la palabra de Dios nos da un aliento. Dice, aquellos que se guardaron firmes, que soportaron la tentación, que resistieron la prueba, dice que para ellos está reservada la corona de vida, hermano. Vale la pena vivir en santidad. Vamos con la cuarta, dice que está en 1 de Pedro 5:4. ¿Cuál es la cuarta? 1 de Pedro 5:4. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Gracias, hermana Chayito. La corona incorruptible ¿de qué? De gloria. La corona incorruptible de gloria. Y finalmente vamos a ver la última, que está en 2 citas. Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor amado. Gracias, hermana Gaby. Y 1 Tesalonicenses 2:19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Gracias, hermana. Aquí está, no dice claramente corona de gozo, pero el gozo era por la salvación. Aquí es cuando nosotros nos dicen, es que si tú traes una persona a las plantas de Cristo, estás guardando una coronita o una perlita, a veces dicen, ¿verdad? Una coronita para el Señor. Esta es la corona de gozo por la salvación de las personas. La corona de gozo. Entonces aquí están prometidas 5 coronas, hermano, 5 coronas. Hay quienes dicen, los que defienden la postura de que esos 24 ancianos son ángeles, dicen, es que las coronas que tienen los 24 ancianos
son coronas de autoridad. Y las coronas que les prometen a los cristianos son de poder. Vuelvo a repetir, los que defienden la postura de que son ángeles dicen que las coronas que tienen los 24 ancianos son de autoridad por la palabra griega, ¿sí? La palabra griega para una corona de autoridad es estéfano, y para una corona de gloria es, no me acuerdo, no me acuerdo la palabra, pero difieren la palabra. Una es, la de Estéfanos es para autoridad y la otra es para victoria. Entonces dicen que ninguna de esas coronas, ninguna de estas 5 coronas son las que tienen esos 24 ancianos, sino que son coronas de autoridad. Para los cristianos no son las coronas de autoridad. Sin embargo, déjeme decirle que cuando veíamos los mensajes a las 7 iglesias, Dios le promete autoridad a los cristianos. ¿Sí recuerdan? ¿Sí recuerdan? Bueno, y aunque no recuerde, aquí se lo voy a recordar. Les dice: tú te sentarás conmigo en el trono y regirás a las naciones. A otra iglesia le dice: tú regirás con vara de hierro. ¿Sí? Entonces Dios le da también la autoridad a la iglesia. ¿Sí? Además de que nunca vemos en la Biblia ángeles que traigan corona. No tienen. Para ellos no son las coronas son para la iglesia. Entonces, el primer punto que nos apoya que esos 24 ancianos son la iglesia o representantes de la iglesia es porque tienen coronas. La segunda postura es porque está conformado por habitantes de toda tribu y linaje. Así lo dice en Apocalipsis 5:12. Dice: y nos ha redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Es decir, no tan solo era para un pueblo como los judíos, sino que era de todos. Y la iglesia está conformada por ¿quiénes, hermano? Por todo el mundo, por todo. Hay de todo en la iglesia del Señor. Hay morenitos, hay blancos, hay amarillos, hay chinos, hay lacios, hay altos, hay bajitos, hay de todo. Así es la iglesia. Vamos a ver tan solo una cita de las que están aquí. Vamos a leer tan solo Colosenses 3:11, que nos refuerzan esto de cómo está conformada la iglesia. Colosenses 3:11. Quien quiera leerlo. Gracias, hermana Rosita y hermano Nancy, gracias. Aquí vemos que no hay distinción. Dios no hace distinción de personas, ¿sí? No hay libre, no hay esclavo, no hay hombre, no hay mujer, no hay nada, ¿sí? De toda tribu, lengua y nación está conformada la iglesia. Y los 24 ancianos dice que cantaban un canto que decía: y nos ha redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos ha redimido. Ahora vamos con la tercera. Dice, la tercera enunciado dice: porque son hechos reyes y sacerdotes para reinar con Cristo. Y aquí también hay varias citas, pero por cuestiones de tiempo, miren, no pude avanzar más. Quería hoy acabar el capítulo y no vamos a poder. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 1:6. Vamos a ver, hermana Catalina, si puede leer Apocalipsis 1:6. ¿Perdón? Bueno, ok. Luis, hermano Luis Enrique, Apocalipsis 1:6. También nada más vamos a hacer unas citas representativas, no vamos a leer todo. Apocalipsis 1:6, hermana Lili, 1 Pedro 2:9, ¿quién más? Hermano Gabriel, por favor, Mateo 19:28, hermana Evelyn, Lucas 22:28 al 30. Hermana Olivia, Romanos 8:17. Con esas citas, por favor.
A ver, empezamos con Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Ok. Dice, nos hizo reyes y sacerdotes. Después, la cita siguiente, por favor. Ya se me olvidó el orden y yo también me brinqué las citas. Pero era, creo que Apocalipsis 2, 26, 27. Primera Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ok. Estas citas son para que usted compare lo que dice Apocalipsis 5:10, donde dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Sí? Eso era lo que estaban cantando los ancianos. Y comparamos con estas citas y vemos que esas frases son propias de la iglesia. Son propias de la iglesia. ¿Qué nos dice Mateo 19:28? Hermano Gabriel. Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, que la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Gracias, hermano Gabriel. Aquí nosotros vemos cómo Jesús le dice a sus discípulos, ustedes se van a sentar en 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. ¿Sí? Es decir, Dios les promete a ellos tronos, ¿sí? Pero no significa que ellos sean parte de los que están sentados en estos tronos, porque entonces, ¿dónde están los demás 12? ¿Sí? Digamos, ya tenemos asegurados 12 lugares, pero los demás, ¿quiénes son? ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice Lucas 22, 28 al 30. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como tu Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa en su reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Ok, aquí es una cita que complementa a la anterior. Pero aquí ya no dice sobre 12 tronos, sino les dice a sus discípulos, les dice, ustedes van a sentarse conmigo y van a tener autoridad para juzgar a las 12 tribus de Israel, pero no se refiere exclusivamente a que serían los 12 discípulos. Aquí ya amplía más el panorama. Lucas nos amplía más el panorama, y si lo comparamos con Romanos 8:17 vamos a ampliar más y más el panorama. ¿Qué nos dice? Amén. Hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí nosotros estamos viendo que, gracias hermano, nos está diciendo el apóstol Pablo que si somos hijos, somos coherederos juntamente con Cristo. Es decir, la posición que Dios nos da es una posición de autoridad, hermano. Por eso yo muchas veces les digo, es que Dios tiene expectativas grandes de nosotros. Amén. Gloria. Nosotros creemos que porque Él es bueno, es misericordioso, podemos hacer y deshacer, como nos pasa o nos pasaba cuando éramos adolescentes. Nuestros papás eran blanditos con nosotros y ahora sí, como dice el dicho, te doy, ¿cómo dice? ¿Cómo es ese? Te dan la mano y te tomas el pie, ¿no? Así somos algunos, o fuimos algunos de nosotros en nuestra adolescencia. Yo espero que ya no haya nadie así. Pero así somos muchas veces como seres humanos con Dios. ¿Sí? Creemos que porque Él es bueno, que porque es misericordioso, que porque es toda bondad, podemos hacer y deshacer, dejarlo en último lugar, darle las obras de nuestro tiempo, darle las obras de nuestros recursos, darle las obras de todo nuestro ser. Pero no es así. Dios tiene expectativas grandes porque el lugar que Él te va a dar es un lugar de honor. Amén. Es un lugar privilegiado. Él es el Rey. Por eso lo que Juan veía era un trono. Enfoquémonos
enfoquémonos en eso, hermano. Aleluya. Enfoquémonos en eso. Lo siguiente tiene que ver con eso, pero quiero hacerles una aclaración. Quiero hacerles una aclaración porque en el momento de estar buscando citas, referencias con respecto a esto, me topé con una situación bien difícil. Le voy a decir cuáles. ¿Quién de ustedes tiene nueva versión internacional aquí? Nueva versión internacional. Ahora resulta que nadie trae nueva versión. Alguna vez mi hermana Anita Ortega me dijo que traía, o sea, no la quiero señalar, solamente quiero que me ayude en un ejercicio. ¿Trae su nueva versión, hermana Anita? Ya la cambió. Hermana Janet, ¿trae su nueva versión? ¿O sí? Nueva versión. Es nueva versión internacional. ¿Es bonita? Sí. La Reina Valera. Ah, la Reina Valera. O sea, nadie trae nueva versión internacional. Bueno, le voy a decir algo. Qué bueno que no la trae. Qué bueno que no la trae, porque sabe que este texto de Apocalipsis 5, del 8 al 12, está alterado. Está alterado. Y nos cambia todo el panorama de lo que les acabo de decir. De veras que lástima que no hay una nueva versión internacional. A ver, les voy a dar chance. Aunque no les dé chance, yo sé que algunos de ustedes usan Biblias. ¿Tienes una Biblia, por favor? De la aplicación del celular. ¿Pueden leer Apocalipsis 5, 8 al 12, Gaby, por favor? Y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. A ver, Gaby, vuelve a repetir ese, el último verso que leíste. Y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Adelante. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor de Hasta ahí. ¿Se dio cuenta de la diferencia? ¿Sí se dio cuenta o no se dio cuenta? ¿Sí? En la Reina Valera dice, a partir del verso 9, dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Sí? En la Reina Valera, los 24 ancianos dicen: nos has redimido, nos has hecho reyes y sacerdotes. En la Reina Valera dice: hiciste a un pueblo, redimiste a un pueblo, dice, y los has hecho. Es decir, ellos no se consideran parte de los redimidos. Y entonces nos cambia toda la identidad de los 24 ancianos. Y usted va a decir: pues a mí qué me interesa quiénes sean los 24 ancianos. Pero es importante, ¿saben por qué? Porque si los que estudian la nueva versión internacional dicen que entonces, si los 24 ancianos no son la iglesia, es que la iglesia durante la gran tribulación no va a estar en el cielo, va a estar aquí en la tierra. ¿Sí? Lo que apoya mucho la doctrina del arrebatamiento es esto, de que los 24 ancianos forman parte de la iglesia. Cuando ellos dicen: nos has redimido, nos has hecho un pueblo de reyes y sacerdotes, es de que la iglesia, porque ellos entonces representan a la iglesia, están ya antes de la gran tribulación en el cielo. Pero si estos personajes están diciendo: y has hecho gente, que has tomado gente de todo
de toda lengua, raza, pueblo y nación, y los has hecho, es que ellos no se identifican con la iglesia. Y son seres espirituales o ángeles, como dicen. Y entonces la iglesia no está todavía allá durante el tiempo de la gran tribulación y se queda aquí a sufrir la gran tribulación. Yo sé que a lo mejor usted va a decir, ¿eso qué tiene que ver? Simplemente es un conocimiento, porque es importante que escudriñemos las escrituras, hermano. Y que aprendamos a diferenciar. Yo lo que quiero que saquemos de provecho de aquí es que aunque las nuevas versiones de la Biblia nos ayudan, sí nos ayudan a entender más, porque la Reina Valera del 60, pues ya ¿cuántos años tiene? Del 60 al 2021, ¿cuántos años ya tiene? 60 años, 61 años. Ya es un lenguaje obsoleto. Ya es un lenguaje que en muchas palabras los jóvenes ya ni le entienden, ¿sí? O sea, ¿qué es eso de ascuas de fuego? ¿Qué es eso de ascuas de fuego? Yo ni le entiendo a qué se refiere eso, ¿no? Y su lenguaje muy españolado, ¿verdad? Vosotros fuisteis, vinisteis, trajisteis. O sea, palabras españolas que ya las nuevas versiones no te hablan así, te hablan en un español latino. Y son más fáciles de entender, pero tienen este tipo de alteraciones doctrinales, hermano. Tienen errores doctrinales. Y la situación aquí es de dónde tomaron o de dónde tradujeron las escrituras. Ya no me voy a meter más en asuntos, pero actualmente hay dos fuentes principales de donde se toman las sagradas escrituras. Dos fuentes principales. Todas las versiones actuales las toman de un texto crítico o altamente crítico que le llaman, que es un texto que no tiene mucho tiempo, muchas décadas que surgió, pero que dicen que está más apegado a los manuscritos originales. Y la Reina Valera fue tomada de unos textos que fueron más cercanos, aunque tiene más tiempo la Reina Valera, pero sus textos originales son más recientes que estos que le llaman de la alta crítica. Entonces dicen que la real, o la verdadera, o la más apegada, es las versiones modernas. Son situaciones que luego vamos a ver. Ya se me acabó el tiempo, perdónenme, hermanos, por pasarme del tiempo. Vamos a ponernos en pie, vamos a dar gracias y vamos más adelante a hablar acerca de esto de la Biblia, ¿sí? Vamos a tocarlo más adelante. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de meditar en tu palabra. Yo creo, Señor Dios, lo que está establecido, porque tú has preservado tu palabra. Tú has preservado a lo largo de los siglos la estructura, has preservado, y porque la has preservado sabemos que es real las escrituras. Yo creo que tenemos la palabra profética más segura, Señor. Aunque se levanten, Señor, nuevas tendencias, nuevos manuscritos, yo creo que tenemos la palabra profética más segura y seguiremos permaneciendo en esta palabra, Señor, creyendo en tus palabras que